Muy buenas noches, mi nombre es Diego Cristales. Este es un video para el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística para la sección número 1 de la Facultad de Humanidades en el plan fin de semana. Hoy compartiré con ustedes la lectura de un cuento titulado Sinfonía Concluida, escrito por Augusto Monterroso, el cual es un autor guatemalteco que es reconocido por su estilo breve, irónico y reflexivo. Yo podría contar, terció el gordo atropelladamente, que hace 3 años en Guatemala, un viejo organista de una iglesia de barrio me refirió que por 1929, cuando le encargaron clasificar los papeles de música de la Merced, se encontró de pronto unas hojas raras, que intrigado se puso a estudiar con el cariño de siempre, y que como las acotaciones estuvieran escritas en alemán, le costó bastante darse cuenta de que se trataba de los dos movimientos finales de la sinfonía inconclusa. Así que ya podía yo imaginar su emoción al ver clara la firma de Schubert, y que cuando muy agitado salió corriendo a la calle a comunicar a los demás su descubrimiento. Todos dijeron riéndose que se había vuelto loco, y que si quería tomarles el pelo, pero que como él dominaba su arte y sabía con certeza que los dos movimientos eran tan excelentes como los primeros, no se arredró, y antes bien juró consagrar el resto de su vida a obligarlos a confesar la validez del hallazgo, por lo que de ahí en adelante se dedicó a ver metódicamente a cuánto músico existía en Guatemala con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos, sin decir nada a nadie y mucho menos a su mujer, vendió su casa para trasladarse a Europa. Y que una vez en Viena, pues peor, porque no iba a decir un Leyerman guatemalteco a enseñarles a localizar obras perdidas, y mucho menos de Schubert, cuyos especialistas llenaban la ciudad. Y que tenían que haber ido a ver esos papeles tan lejos hasta que, estando ya casi desesperado y solo con el dinero del pasaje de regreso, conoció a una familia de viejitos, judíos, que habían vivido en Buenos Aires y hablaban español, los que lo atendieron muy bien y se pusieron nerviosísimos cuando tocaron como Dios les dio a entender en su piano, en su viola y en su violín los dos movimientos, y quienes finalmente, cansados de examinar los papeles por todos lados y de olerlos y de mirarlos al trasluz por una ventana, se vieron obligados a admitir primero en voz baja y después a gritos: son de Schubert, son de Schubert, y se echaron a llorar con desconsuelo cada uno sobre el hombro del otro, como si en lugar de haberlos recuperado los papeles se hubieran perdido en ese momento. Y que yo me asombraba de que, todavía llorando, si bien ya más calonados, y luego de hablar aparte entre sí en su idioma, trataron de convencerlo frotándose las manos de que los movimientos, a pesar de ser tan buenos, no añadían nada al mérito de la sinfonía, tal como ésta se hallaba. Y por el contrario, podía decirse que se lo quitaban, pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert lo rompió o no los intentó siquiera, seguro de que jamás lograría superar o igualar la calidad de los dos primeros, y que la gracia consistía en pensar: si así son el alegro y el andante como, serán el scherzo y el allegro manotropo, y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música, porque además de que se iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería Schubert, y que entonces, convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos, ni menos aún con los admiradores de Schubert, que eran peores, se embarcó de vuelta a Guatemala, y que durante la travesía una noche, en tanto la luz de la luna daba de lleno sobre el espumoso costado del barco, con la más profunda melancolía, y harto de luchar con los malos y con los buenos, tomó los manuscritos y los desgarró uno a otro y tiró los pedazos por la borda hasta no estar bien cierto de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo al mismo tiempo. Finalizó el gordo, con cierto tono de afectada tristeza, que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas, mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que el mundo, con tanto sentido común, rechazaba. Este cuento me pareció fascinante porque, aunque parece narrar una anécdota simple, el autor toca temas profundos como la pasión por el arte, la incomprensión y la ironía de la vida. Me gustó mucho cómo es que Monterroso usa la exageración para mostrar que muchas veces el mundo no valora los descubrimientos verdaderos, sobre todo si provienen de lugares o personas que no tienen poder o prestigio. A veces, por no creer a otros o no permitirnos un poco de curiosidad, podemos perder experiencias asombrosas. Siento que el autor intenta transmitirnos el mensaje que recuerda que la genialidad y la verdad no siempre son reconocidas,
y que el arte como la vida muchas veces termina siendo como el título del cuento, una sinfonía inconclusa. Tres palabras novedosas importantes del fragmento. Yo escogí la primera palabra, arretro, que según la definición es retroceder o acobardarse ante un peligro o dificultad. Yo entiendo que en el cuento se utilizó para mostrar que el organista no se rindió, aunque nadie creyó en él. Y básicamente representa la firmeza ante la burla o el rechazo. La segunda palabra que escogí es filisteos. La definición dice que es una persona de espíritu vulgar y de poca sensibilidad artística o intelectual. El autor lo utilizó de forma irónica para criticar a quienes despreciaban el arte o no comprendían su valor profundo. Y la tercera palabra es consagrar. Entre las definiciones halladas encontré que significa hacer sagrado a algo o a alguien, o dedicar con fervor o entrega a una causa o persona. El autor la utilizó para mostrar la pasión absoluta del personaje, que juró consagrar el resto de su vida a demostrar de que su descubrimiento era auténtico. Personalmente, no había escuchado acerca de este autor guatemalteco y me llamó mucho la atención este pequeño cuento que considero podría dar pauta para que pueda investigar y conocer un poquito más de la literatura guatemalteca. Muchas gracias.